Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya quedaron aquí testimoniales, ¿eh? Ya quedaron aquí grabados para que se vean todas ustedes en el YouTube. Para la reencarnación. Ya para la reencarnación próxima ya se van a estar viendo aquí, ¿eh? Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, a ver. Bueno, entonces estamos acomodando esto. Eso es, ya está aquí. Ya estamos por acá. Ya estamos por acá. Yo sé que la imagen se ve así como que media rara, pero es que, a ver. Ya está. Ok, ahora sí ya estamos. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Se dice, buenas tardes, maestro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Señor profesor. No, ya eso me suena así como que a profesor Girafales y como que no. ¿Verdad? Me suena a Chavo del 8. Ah, pues ahí viene Flavio. ¿Qué te parece si mejor, en lugar de decir aguas, ahí viene Flavio, mejor decimos, ha llegado la hora, cuchi cuchi. Ha llegado la hora, chingüengüenchón. Ha llegado la hora, ya vas que chutas. Qué bonita familia, qué bonita. Sí, ¿verdad? Bueno, y como todos somos una muy bonita familia, ¿qué nos toca el día de hoy? A ver, díganme. La clase número 3, que nos dice que la casualidad y la coincidencia no existen. ¿Qué es la casualidad? Puede ser o no ser, eso ya me sonó a canción. ¿Sí? Algo fortuito, algo que se presenta de repente, algo aleatorio. ¿Qué más? Algo que pasa. ¿Por qué? Porque así tenía que pasar. ¿Sí? ¿Cierto? Y entonces la coincidencia. ¿Qué es la coincidencia según supuestamente? A ver, cuéntenme. Es sincronicidad. La sincronicidad es lo que vamos a estudiar hoy, pero en sí, la coincidencia, ¿qué es? Que pase lo mismo en la misma fecha. ¿Ok? Vamos a utilizar ese ejemplo que nos da la huerta. ¿Sí? Puso como ejemplo que algo pasa en la misma fecha. ¿Qué pasó? Algo que pasó en la misma fecha, ¿qué es? El sismo, ¿verdad? El de hace 2 años y el de hace 34 años, ¿cierto? Entonces, resulta que esta cosa no me quiere quedar. A consecuencia de que la moví. Ya está. Ya, ok. Entonces, ¿qué probabilidad existía de que volviese a caer el terremoto en la misma fecha? Ninguna, sí, porque se dio, ¿no? El magnetismo de los 1 en 1.000.000 son los cálculos que hicieron los grandes matemáticos de que existía
una posibilidad en 1.000.000 de que se diera un terremoto igual o más fuerte en esta ciudad en una fecha idéntica. ¿Sí? Entonces, caímos en esa posibilidad en 1.000.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo atrajimos, dice la metafísica, ¿verdad? La metafísica dice que aquello que pensamos lo atraemos. De hecho, era de lo que estábamos hablando hace rato en la metafísica, ¿sí? En la clase de metafísica. Lo que pensamos lo atraemos. Entonces, ¿creen ustedes que lo que sucedió hace 2 años es porque tenía que ocurrir en ese momento? Pues sí. ¿Sí? Decía una ocasión, estaba viendo un juego de la selección mexicana y entre los cronistas estaba este señor Jorge Campos, el famoso portero de la selección, ya retirado, pues ya ven que ya se dedicó a ser comentarista de fútbol. Entonces le marcan un penalti a la selección mexicana. ¿Se acuerdan del famoso penalti ante Holanda allá en Brasil? Bueno, pues acerca de ese penalti todos decían, no es penal, no era penal, que no sé qué. Jorge, ¿tú qué opinas? Sí es penal. ¿Cómo? ¿Tú opinas que es penal? Sí, sí es penal. ¿Por qué es penal? Porque ya lo marcó el árbitro. Tenía que suceder. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Es casualidad que a la selección mexicana siempre la eliminan en penaltis? Ya te quedaste así como, ay, va a hablar de fútbol. No, pero son ejemplos. Ya están arreglados los partidos. ¿Estás hablando de Pumas o qué? Del América. Empataron a 1. Entonces, esta situación que nosotros planteamos, 27 millones de seres humanos metidos aquí en el mismo agujero y pensando lo mismo al mismo tiempo, a las 10 de la mañana también en aquella ocasión, y tan increíblemente fructífero que resultó el simulacro de esa ocasión, tan bien organizado, etcétera, hizo que todo el mundo siguiera pensando en eso todavía 3 horas después. ¿Sí? Se armó una olla express. Toda la gente que ya venía del Estado de México a las 10 de la mañana llegó y se sumó mentalmente a los 27 millones de seres que ya estábamos aquí a las 10 de la mañana. Y entonces, pues la situación se dio y se generó. La mentalidad de 27 millones de personas pensando lo mismo al mismo tiempo se dio, ¿sí? Y vuelta al ejemplo de la selección mexicana. Tan mala experiencia se tiene con los penaltis que siempre sucede lo mismo, porque cada vez que juega la selección mexicana un partido decisivo de esa naturaleza y que llega a los penaltis, hay 100 millones de seres humanos pensando, ¡chin! Pinches penaltis, malditos penaltis, va a perder México en penaltis. Tómala, güey, y pierden penaltis. ¿Cierto o no? Nuestra manera de pensar atrae lo que nos sucede. Entonces, hace que coincidan los fenómenos de acuerdo a los pensamientos. ¿Pero qué creen? Que no es así. La coincidencia y la casualidad no existen.
Como decía nuestra compañerita, existen las sincronicidades. Porque todo lo que nos va a suceder, bueno o malo, ya lo escogimos. Nuestro pensamiento trabaja con el libre albedrío y con el uso del sentido común. Aquí, en esta dimensión material, que es lo más denso de la energía. ¿Pero por qué si no es conscientemente? Porque nosotros sabemos que Pero tu subconsciente sí lo trabaja. Nosotros aquí nacemos habiendo pasado por algo que les dije la semana pasada que se llama ley del olvido, ¿sí? Y que físicamente se da en el momento del alumbramiento. Algunos niños dijimos que nacen y se acuerdan muy bien cómo es del otro lado y se acuerdan de vidas pasadas y todo hasta por ahí de los 6 o 7 años, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en un acto biológico que tiene de protección nuestro propio cerebro, y así nos diseñó la naturaleza, cada determinado tiempo se hace una especie de poda de parte del subconsciente de todo aquello que ya no debemos de recordar, porque no vale la pena. O sea, el subconsciente decide que sí y que no. Y ese famoso subconsciente lo tenemos pues en un organito que se llama amígdala cerebral. Y esa amígdala cerebral que está aquí en el centro del cerebro, en lo que se conoce como cerebro límbico, cada determinado tiempo borra de nuestra memoria aquello que ya no vale la pena seguir recordando. Pero bien curiosamente, nuestra amígdala cerebral casi siempre guarda eventos negativos, ¿sí? A ver, por ejemplo, bueno, ¿te acuerdas que te trajeron los reyes a los 2 años? No, recuerdo vagamente algunos juguetes, pero no en qué año específicamente. A los 2 años. ¿De qué primeros reyes te acuerdas? Yo creo cuando tenía 5 años. 5. ¿Por qué no 4? Bueno, es un aproximado. O sea, ¿Por qué no 3? Ya divagas. Sí. Ya se te queda así como que puede que no. Coincidentemente no te acuerdas. Coincidentemente. ¿Verdad? ¿Te acuerdas qué te trajeron los reyes la primera ocasión que te trajeron? ¿Cómo volteas a la pared si la pared es la que está atrás de ti? Es que no había reyes en esa época. ¿Qué edad tenías? 6 años. ¿Qué te trajeron a los 3? No te acuerdas. Güera, ¿te acuerdas qué te trajeron a los 3 años? ¿De qué edad te acuerdas? De los 5. ¿Tú? De los 5. Te traje, mira, todos aquí tenemos 50, pero a ver, ¿cómo cuántos años tendrías en ese entonces? 5, pero ¿hace cuánto fue? Espérense, es que le voy a adivinar el modelo del carro. ¿Mande? 57 años y no fue un Chevy 57. Sí, era lo que te iba a decir, hace 57 años, pues sí, fue un Chevy 57, exactamente. Sí, no, porque bien pudiste haber tenido un Falcon o un Mustang modelo 65, que eran los nuevos en aquel entonces, ¿sí? Pero te trajeron un Chevy, es bolita todavía, ¿cierto? ¿En qué color te lo trajeron? ¿En rojo? No, en verde. En verde, sí, era el clásico, verde pistache. Sí. Sí. Verde pistache con bandas en blanco. No, todo verde. ¿Todo verde?
Bueno, ya después le cambiaron la pintura. Está bien. Ok. Digo porque son de los que me acuerdo, son de los modelos que me acuerdo, porque siempre fue de lo que yo quise y nunca lo tuve. Tuve un Falcon. No te portabas bien. No, me portaba mal. Sí, un Falcon 65, un Falcon modelo 65. Ay, ya los padrísimos. Sí, estaba muy padre. Ay, Sí. tan fuertes. Sí. Me aguantaba. Imagínense nada más, me aguantaba. ¿Eh? Sí, era fuerte el carrito. Esa era lámina, y era de la que verdaderamente hacían los carros. Bueno, ¿fue coincidencia? No, estaba programado. ¿Sí? Todo esto que nosotros hemos venido viviendo está programado. ¿Sí? Y como les dije hace rato en metafísica, nada llega antes, nada llega después. Acá hay mucho espacio, nena. No importa que te den permiso. Nada llega antes, nada llega después. Todo llega en el momento que tiene que llegar. ¿Y saben por qué siempre llega en el momento justo? Porque es para cuando nosotros programamos los hechos que nos tienen que acontecer. ¿Sí? Esto es bien sencillo. Cuando nosotros trascendemos, a lo cual todos, absolutamente todos, por una cuestión de naturaleza material, por naturaleza humana, ¿sí? Quisiéramos ser inmortales, quisiéramos seguir viviendo, no perder el cuerpo que tenemos ahorita, ¿sí? Y continuar y continuar. Y cada vez que llegamos a perder a un familiar, a un amigo, nos duele, porque decimos, ya se nos adelantó, ya está en el cielo, ya está descansando. No, pues ya, capaz descanse, ya. Descansar, descansar. No le tengan miedo a eso que le han llamado muerte, porque la muerte no existe. ¿Y no descansan? Trascienden. La muerte no existe. Se llama trascender. Y eso que nos han metido en la cabeza, de que ya se fue, ya está en la gloria de Dios Padre, ya está descansando, ya nos hace ver así como que si vamos a ir al cielo y vamos a estar en una nube, rascándonos ricamente la panza, tomando el sol, tocando nuestra arpa o como nuestra lira, así, run, run, run. Eso fue una idea que dejaron los griegos, eso no... Por eso es la lira. ¿Quiénes fueron los que la inventaron? ¿No los griegos? ¿Verdad? Entonces, no, para nada, ¿sí? Ni nos van a salir alitas porque tampoco... Yuli, no te había visto, bienvenida, ¿sí? Ni nos van a salir alitas porque nosotros no somos ángeles, somos seres humanos, ¿sí? Y los ángeles corresponden a otro tipo de creación, ¿sí? De la cual ya hablaremos más adelante. Entonces, pues ni nos van a salir alitas y ni vamos a estar descansando y ni mucho menos, porque a lo que vamos a llegar primero, antes que ninguna otra cosa, va a ser a analizar qué es lo que hicimos en esta encarnación. No es un juicio. Ya quítense esa idea de la cabeza. Nadie los va a juzgar, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie los va a juzgar. Ustedes van a ser recibidos por la persona a la que más hayan querido. Como les dije la vez pasada, puede ser su papá, su mamá, su esposo, su hijo, si es que ya se adelantó, su hermano, su amigo, su mejor amante, hombre o mujer, no sé, la persona con la que más apego hayan tenido. Ay, esa sí les gustó a todos, ¿verdad? Esa idea sí les gustó a todos, está bien. Entonces, esa persona es la que los va a recibir.
Y curiosamente, cuando lleguen a ese lugar, a esa recepción, a ese lugar lleno de luz, que ustedes ni siquiera van a poder visualizar a ver de dónde está proviniendo esa... No, es la luz, es en medio de la luz, todo es luz, ustedes son luz. Y quien los está recibiendo es luz, pero se va a poder visualizar su imagen porque ustedes necesitan reconocer a quién los está recibiendo. ¿Por qué? Porque su conciencia todavía no va a poder dilucidar la energía de la persona que los está recibiendo. Cuando ya estamos del otro lado, poco a poco se va diluyendo la imagen o la necesidad de la proyección de imagen de las personas que están con nosotros, porque empezamos a percibir su vibración tal cual y ya no vamos a necesitar ver la imagen del cuerpo que ocuparon en esta dimensión, porque los vamos a empezar a reconocer. Y no va a ser ya hola papá, hola mamá, hola X, ¿sí? Sino va a ser hola, ¿cómo estás? ¿Qué nombre tendrá ya como espíritu? No lo sabemos. ¿Qué nombre tenemos como espíritu? No lo sabemos. De hecho, inclusive, cuando se hacen ceremonias en donde pues se invocan al espíritu de una cierta persona, hasta acá hay lugar. Gracias. Al espíritu de una cierta persona, ya sea de esas juntas, de esas reuniones que se hacen para contactar con los supuestamente muertos, en reuniones de espiritistas, de mediums, de tabla ouija y que no sé cuántas cosas. El más allá. Hay ocasiones que la medium dice, en el nombre del Padre invocamos al espíritu de quien en esta vida tuvo el nombre de fulano. Tuvo el nombre, mas no que sea. No sabemos en realidad ya cuál es su verdadero nombre en la quinta dimensión, o sea, del otro lado, ¿sí? Entonces no sabemos en realidad cómo nos llamamos del otro lado, porque, por ejemplo, en este momento, aquí, en esta encarnación, yo me llamo Genaro Rocha. Pero yo no me he llamado Genaro Rocha todas mis encarnaciones. Obviamente he ido cambiando de nombre, ¿verdad? Y en este momento yo ignoro cómo me llamé en mi encarnación anterior, y en la anterior, y en la anterior. Que eso en cierta forma pues ya es lo de menos, ¿sí? Lo que me interesaría saber es cómo me llamo estando ya del otro lado, ¿sí? Dime. Vamos a la luz como trascendiente, pero los que se quedan en la tierra y que están allá atrapados, esos A ver, no te escucho. es lo que dices, que cuando trascendemos vamos hacia la luz, Sí. encontramos a la persona que más queremos, etc. Pero entonces los que están en la tierra atrapados, todos los que están en la cuarta dimensión, ¿no vieron la luz o porque están atrapados? No. ¿Qué sucedió el sábado con tu hija, con Maritza? Que vio una persona que hasta le dijo su nombre, Ujú. se llamaba Victoria. Se llamaba Victoria. ¿Y qué fue lo que dijo? Que estaba perdida, ¿te acuerdas? Sí, que estaba perdida. Que estaba perdida. ¿Pero qué sucedió cuando le di el sonido al diapasón para cerrar el aura de Maritza? Se espantó, ¿verdad? Se echó a correr. ¿Sí? O sea, no quiso avanzar hacia la luz. No quiso quedarse en la emisión de luz que hace el diapasón cuando estoy cerrando el aura. Dime, Yuli. No, o sea, ¿nos puede dar más información de lo que habla? Sí. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué? No sabemos. Resulta que el sábado pasado, dándole la terapia a Maritza, la hija de Rosalba, al terminar, ya cuando íbamos a terminar la terapia, me dice Maritza, oye, no estamos solos. Digo, no, pues claro que no, aquí está tu mamá.
Dice, no, es que hay otra persona aquí. Digo, bueno. Digo, ¿cómo es ella? Dice, o sea, ¿cómo es esa persona? Dice, es mujer. Dijo que tenía una túnica blanca, ¿verdad? Trae una túnica blanca, dice, pero está llorando, dice que está perdida, que si la podemos ayudar. Digo, es que lo único que podemos hacer por ella es precisamente darle luz, que absorba luz, para que se encamine hacia la luz. Pero en ese momento, les repito, hice sonar el diapasón con el que cierro el aura al terminar la terapia, ¿sí? Y entonces en ese momento que empecé a sonar el diapasón, se espantó y vamos, se fue, ¿verdad? En el consultorio constantemente tengo visitas de esa naturaleza y muchas de las personas que se atienden conmigo no se habían dado cuenta que tienen la capacidad de percepción, ya sea visual o auditiva, de ese tipo de seres, y ahí los llegan a sentir. Primero a sentir, después a veces a ver, a veces a escuchar, ¿sí? Ya sea de una o de otra. Pero eso en todas partes que hay atención de salud o atención de espiritual suele suceder. O sea, muchas personas en el consultorio lo han llegado a ver. ¿Por qué? Porque llegan seres que están atorados en lo que le llamamos la cuarta dimensión, que es la dimensión de los muertos, donde no hay luz, ¿sí? Pero están atorados ahí porque no quieren reconocer que ya trascendieron, ¿sí? O sea, se niegan a avanzar hacia la luz, no quieren avanzar hacia la luz. Muchas ocasiones ese tipo de personas se quedan atorados alrededor de su propia familia, tratando de decirles, oye, no estoy muerto, no he muerto, aquí estoy, mírame, tócame, escúchame, y se desesperan y se enfurecen y etcétera, ¿sí? O podrían decir, déjame ir. Al revés, que el familiar los tenga atorados. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué y entonces el que se supone que ya trascendió, pues se queda ahí y le empieza a decir, es que aquí estoy, tranquilo, tranquila, o aquí voy a estar, no te voy a dejar, mírame, siénteme, y no. Entonces ambos empiezan a sufrir. ¿A causa de qué? A causa de su apego. Por eso es por lo que no solamente aquí, sino en muchísimos otros lugares, lo que estamos tratando de hacer es que aprendamos a deshacernos del apego, o sea, de las cosas a las cuales estamos tan increíblemente acostumbrados como si nos las fuéramos a llevar al otro lado. Dime. Tu hija, esa persona la vio, pero conscientemente, o ella la vio. De hecho mentalmente, No vieron nada. no, nosotros no. De hecho ella mentalmente estaba hablando con esa persona. O sea, le dio su nombre, se llamaba Victoria, le dijo que estaba perdida, que por eso era por lo que estaba llorando, que si la podíamos ayudar, etcétera. Pero te repito, cuando soné el diapasón, madres, perdón, que se va, se asustó. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. Entonces, así como Maritza, muchas otras personas no saben que tienen esa capacidad. Y cuando de repente se dan cuenta, se asustan. No hay que asustarse. En este mundo no hay que tenerle miedo a los que están atorados en la cuarta dimensión. A los que hay que tenerle miedo es a los vivos. Dime, Ceci. Pero tú dices que en tu consultorio te sucede mucho eso, ¿no? Pero porque estás también en contacto, prácticamente, ¿no? O estás en la disposición, te No. llegan, o no sé. No. El caso es de que yo te quiero preguntar algo. Yo no tengo apegos, no me gusta tener, hace mucho que dejé de tener apegos. Y lo hice por muchas cosas que me han sucedido. Pero en mi casa yo no me siento sola, siempre estoy viendo a alguien, pero lo veo.
¿Y sabes por qué? Estoy despierta, no estoy dormida ni Sí, nada ¿no? de eso. Pero ¿sabes por qué? Porque eres un ser de luz y tu casa está llena de luz, por eso acuden ahí. Hay mucha flor y no se da muchos Pero, Miren, es como en la casa de ustedes también igual. O sea, yo nunca he dicho, ni me he creído tampoco, que tenga yo ese tipo de capacidades. No, yo soy una persona normal, común y corriente, como cualquier otra, pero de lo que sí estoy seguro es de lo que he visto, así, abiertamente lo digo, visto, cuando estoy sentado a la mesa del comedor en la casa de ustedes, porque donde yo me siento está la mesa del comedor. Antes me sentaba en la cabecera de la mesa, pero no, ¿por qué? Porque la televisión está hacia allá, entonces tenía que estar volteado y pues no, ¿verdad? Entonces, ahora me siento en la lateral de la mesa, ¿sí? Y estoy viendo la televisión, pero resulta que de este lado tengo un ventanal así todo largo, a todo lo largo de la estancia. Y por fuera está el estacionamiento de la unidad habitacional en la que estamos. Es una privada con 20 casas dúplex, ¿sí? Y entonces, pues están los carros aquí afuera del ventanal, ahí estacionados. Pero a las horas en las que a veces estoy, ya sea desayunando, comiendo o cenando, hay veces que no hay ni un solo carro porque todos andan afuera. Y de reojo, duro y dale, están pase y pase personas, unas salen, otras entran, salen, entran, salen, entran, en el pasillo que hay entre las casas, ¿sí? Porque les repito, es una privada, ¿sí? Pero cuando volteo, ya no veo nada. Entonces, el otro día me quedé reflexionando. Eso quiere decir que la parte lateral de mi ojo derecho se está desarrollando la capacidad de visualización de este tipo de personas. Pero cuando volteo el ojo completamente o que volteo así, no las puedo ver. No porque se desvanezca, no, simple y sencillamente porque el resto de mi ojo todavía no está capacitado para ver eso, ¿sí? Nada más el lateral. Tan es así que la otra ocasión, así claramente se quedó parada una persona por fuera del ventanal, ¿sí? Como queriendo tocar el cristal, así como que para que le hiciera yo caso, pásate por acá, aquí hay lugar, ¿sí? Entonces, o bueno, ahí en esa sillita. Entonces, llegué a la conclusión de que es mi ojo el que se está desarrollando poco a poco. Y dije, qué buena onda, ¿no? Qué buen plan. O sea, no le tengo miedo, para nada, a ver ese tipo de cosas, ¿sí? Pero se está desarrollando, entonces en ustedes también se puede estar desarrollando, ¿sí? Pero ahora bien, para que no nos quedemos en ese plano, ¿sí? Pues lo que tenemos que hacer es, así como Ceci, pues deshacernos de nuestros apegos. Por muy bonita que esté nuestra casa, por muy moderno que esté nuestro automóvil, o aunque traigamos un clásico del 57, ¿sí? O por muy elegante que nos vistamos, o por mucha lana que tengamos en los perfiles de Banamex, o que qué sé yo, ¿sí? Pues no nos lo vamos a llevar. Lo que nos vamos a llevar es el conocimiento que hayamos adquirido en nuestra encarnación, ¿sí? Y ese conocimiento es el que vamos a analizar en el momento que estemos del otro lado, porque la persona que nos recibe nos va a abrazar, nos va a besuquear, ay, qué bueno, ya estás aquí, bienvenido, esta es tu verdadera casa, etcétera. Pues qué padre, ¿no? Bueno, órale, pues, vámonos. Y nos empiezan a conducir y empezamos a viajar a través de todo ese lugar al que conocemos como cielo, que no es otra cosa más que quinta dimensión. Y
De acuerdo a lo que muchos testimoniales narran, muchos testimoniales, ¿cómo son esos testimoniales? Son personas que a través de la terapia de hipnosis de regresión hacia vidas pasadas, no han viajado hacia las vidas pasadas, sino que han narrado lo que hay en el otro lado. Y en el otro lado, lo que narran es que cuando van viajando, empiezan a ver estructuras como si fueran racimos de uvas. Varios, ¿sí? Muchos racimos de uvas. Cada una de esas uvas es un grupo. Es un grupo de trabajo que puede contener entre 10 a 35 personas. Me decía el otro día mi señora, esas ya no son personas, son seres humanos. No es cierto, son espíritus, pero son personas, somos seres humanos. Ahorita estamos aquí en este cuerpo, pero cuando ya estamos del otro lado, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas, ¿sí? Entonces hay muchas personas en cada uva, en cada estructura, ¿sí? Cada una de esas uvas contiene, les decía, entre 15 a 35 personas. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuántas personas están en mi grupo? Cuenten así, mentalmente. Cuenten. ¿Cuántas personas han estado permanentemente en su existencia? Desde que ustedes nacieron. ¿No es cierto? Permanentemente. Papá, mamá, los hermanos, quizá alguno de los tíos, quizá algún primo o prima, quizá algún amigo de la infancia, a lo mejor uno que otro hijo, no todos, uno que otro hijo, ¿sí? Etcétera. Entonces, cada uno de ustedes va a sacar la cuenta de cuántas personas son permanentes en su vida, ¿sí? Algunas a lo mejor después de un análisis profundo van a encontrar que son como unas 10 personas por mucho. Algunas a lo mejor traen un cuentón de unas 40, 45 personas. Bueno, pues esas personas están en su grupo, ¿sí? Dime. Cuando dices permanentemente, ¿te refieres a vivir con ellos? ¿O nada más a tener mucho contacto? O las que recuerdan. Pues que estás ahí. O sea, un amigo no vive contigo, pero te puedes estar viendo con él o ella todos los días. O sea, sí tiene que haber contacto. Pues sí, ¿no? O a lo mejor no hay un contacto físico como, por decir el día de hoy que he estado, bueno, pues ahorita ya estamos en clase, no toco el celular para nada, pero antes de llegar aquí venía yo duro y dale con el celular. Me estaban llegando mensajes de felicitación, así como los que ustedes, gracias a Dios, me dieron, ¿sí? Me estaban llegando mensajes de felicitación de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, de Dominicana, de Estados Unidos, ¡wow! Yo me quedé, yo así, ¡ay, güey! Y de aquí de la ciudad, algunos de ustedes, ya estando aquí, ustedes, ¿sí? El grupo anterior, muchísimas de sus compañeras, etcétera. ¿Pero qué creen? Casualmente mis pinches familiares, ninguno. 2 primas de allá de Guanajuato.
¿Y mis hermanos? ¿Qué onda? Entonces, ¿ellos son contacto permanente? Pues no. Resulta que no. Les contaba yo el otro día la anécdota esa que me quedó tan curiosamente de que cuando mi hermana precisamente estaba cumpliendo 60 años, hace 9 años, en plena fiesta se acerca uno de mis hermanos, pues ya medio jarra, y me dice: oye hermano, ¿puedo hablar contigo? Le digo: dime, ¿qué pasó? Es que quiero hacerte una pregunta, dime. Oye, güey, ¿cuándo estudiaste? No manches, güey, o sea, fui hasta jugador de los Pumas y tú ni por ¿no fuiste jugador de los Pumas? Así como estás tú ahorita, así estaba mi hermano. Tú, güey, cabrón, no, ¿en serio? Oye, gracias por hacerme sentir que existo en la vida de ustedes, ¿eh? Gracias por ser mi hermano, gracias por ser y estar, ¿eh? Que Dios te bendiga, ¿eh? ¿Saben cuántas veces me he vuelto a ver con ese hermano desde hace 10 años? 3 veces. Con otro de mis hermanos, el que queda ahorita de los más grandes, en el lapso de 15 años nos hemos visto 5 veces. El que más cercano está a mí, nos vemos una vez a la semana porque lleva a su esposa que le dé yo terapia para las rodillas. Ya le quité la parálisis facial, la estoy haciendo bajar de peso, etcétera, ¿sí? Por eso lo veo cada semana, que si no, mi hermana que decía que era tan allegada a mí, puta, sigo esperando su felicitación. Pues, yo pienso que sí, al rato. No se ha terminado el día. ¿Sí? No se ha terminado el día. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿ellos forman parte de mi grupo de trabajo? Me decía ese hermano que me preguntó que cuándo había yo estudiado. Digo, fíjate, Leo, tengo 2 carreras, soy administrador de empresas y ahora soy terapeuta alternativo y ni siquiera te enteraste cuándo estudié. Es que dice mi madre que tú siempre te salías de vago, que quién sabe a qué te salías a la calle. Ay, güey, qué bueno que mi madre ponía atención en qué era yo, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? O sea, ¿qué onda con eso? Entonces, ¿mi madre es parte de mi grupo? No, para nada, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, haciendo un análisis profundo, un análisis verdadero, se va dando uno cuenta que en realidad las personas que verdaderamente forman parte del grupo de trabajo, muchas ocasiones están en donde ni siquiera nos imaginamos. Y quizá, a lo mejor, de mi grupo de trabajo sea la persona con la que más conflictos haya yo llegado a tener. ¿Por qué? Porque esa persona se ofreció a darme grandes lecciones. Recordemos que estamos aquí aprendiendo a través del dolor, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa persona aceptó ser mi gran maestro. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando esté yo recién llegado al otro lado va a ser un análisis propio de todo lo que viví, todo lo que aprendí. No mis odios, no mis rencores, no mis remordimientos, sino que aprendí a través de esas emociones. ¿Qué aprendí odiando y haciéndole la vida de cuadritos a Juan de las Pitas? ¿Qué aprendí a través de todas mis amantes? ¡Ay! ¿Sí? ¿Qué aprendí a través de mis enemigos de trabajo?
¿Qué aprendí peleándome con el microbusero? ¿Qué aprendí sufriendo en los transportes con los chalquenses? Porque eso sí, cuando vivía yo por allá por Metro Guelatao, cómo sufría yo con el transporte a causa de los chalquenses. Nunca podía yo abordar ni el metro, ni autobús, ni nada. Siempre tenía que estar agarrando taxi precisamente por todos los medios de transporte llenos desde Chalco. Hijo, ¿quién viene en la línea dorada? Tú vienes en la línea dorada. ¿A qué hora vienes en la línea dorada? Bueno, es que yo de Xochimilco, Ajá. de Xochimilco a Tasqueña, de Tasqueña tomo Ermita y Ermita acá. Ajá. ¿A qué hora llegas a Ermita? ¿A qué hora llego? Como a las... Bueno, ahora sí se me hizo tarde. No, pero normal. Normal. ¿10 de la mañana? 10 de la mañana. 10 de la mañana, ok. Ya lo agarras más o menos vacío, pero viene lleno, Sí. ¿verdad? Y no es verdad que se vacía hasta que llega aquí, Sí, así ¿verdad? Sí. ¿Y hacia dónde corren casi todos? Hacia la otra línea para ir hacia Tacubaya, ¿verdad? ¿Y en Tacubaya se salen? No, abordan la otra línea para subir hacia Observatorio. Y en Observatorio salen y atascan los autobuses para subir hacia Santa Fe. ¿Desde dónde vienen? Desde Chalco. Se meten a Tláhuac y atascan la línea dorada los chalquenses. Lo más absurdo es que, ¿cómo? O sea, si estoy trabajando en Santa Fe, ¿cómo me atrevo a comprar una casa en Chalco? O sea, sentido común. Y nos damos cuenta que el uso del libre albedrío y el sentido común que me dijeron cómprate una casa porque ya es necesario que te compres una casa, no sirvió de nada porque el sentido común me llevó hasta Chalco, a casas Gil, casas Geo, casas Sadarsi, etc. Y tengo que atravesar toda la bendita ciudad para llegar a trabajar a Santa Fe. Que para llegar a mi trabajo de las 8 de la mañana me tengo que salir a las 4, de que para llegar a mi casa saliendo a las 7 de la noche de la oficina voy a llegar a las 12 de la noche y que voy a dormir 3 horas. Está mal planeado. ¿Mal planeado? No, está mal usado el sentido común y el libre albedrío. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que compraras una casa allá. ¿Sí? ¿Qué? A ver, esperen. Esta frase está muy buena. No les alcanza para más. ¿Qué cosa? Ay, por ejemplo, no es lo mismo comprarse un departamento aquí de 5 millones a comprarse una casita por allá en 1.200.000. Entonces es la capacidad 800.000. Ah, estás hablando de cuestiones monetarias. Yo pensé que no les daba para más. No, No les da para más. ¿Sí? No. Pero es que ahí es algo que nosotros nos llegamos a preguntar. ¿Por qué hacen eso cierto tipo de personas? Pues porque ya lo programaron. Ya lo traen programado. Al momento de que nosotros estamos haciendo nuestro análisis, empezamos a visualizar posibles aprendizajes que nos quedaron pendientes. Ahí sí ya no solamente de esta existencia, sino también de nuestras existencias anteriores. Porque hay algo que a ustedes nadie les ha dicho cuando hablan acerca de lo que es el trascender. Y es que en el momento de que alguien trasciende y que llega a la luz, casi por un acto milagroso, recupera la memoria de todas sus existencias anteriores. Cuando entramos al análisis de lo que estuvimos viviendo aquí, ¿sí?, empezamos no a criticarnos,
no a juzgarnos, no a castigarnos, sino a verificar si aprendimos lo que habíamos planeado aprender y si algo quedó pendiente, empezar a programarlo para la existencia siguiente. Dime, Susi. Hay algo que no me queda claro. Dime. Tú estás comentando que todo lo tenemos escrito en un contrato antes, ¿no? Que ya lo traemos. ¿Hasta dónde puedo saber qué es lo que tengo escrito y hasta dónde funciona la ley de atracción? Porque también tú hablas de la ley de atracción. Entonces, si ya todo está escrito, entonces ¿para qué la ley de atracción? ¿Qué atraigo si ya todo está escrito? No, Entonces, todo está ¿cuál es la escrito. diferencia? Todo está De la ley de escrito. atracción. Lo que atraes es la metodología de cómo te tienen que llegar las cosas. ¿Qué camino vas a tomar? El cómo, pero el objetivo final ya lo tengo. Entonces, el cómo que ¿Cómo que? Tú vas a vivir las experiencias que hayas escogido vivir para adquirir ese conocimiento. O sea, yo puedo haber visto una película y en esa película veo la gran felicidad de alguien que se convierte en millonario, ¿cierto? Pero haber visto en la película la felicidad de alguien que se convirtió en millonario, es más, no en una película. Conoces a alguien que agarró y se sacó el melate y le llega la gran felicidad porque se sacó el melate y es tu vecino, ¿sí? Eso no quiere decir que tú hayas conocido la felicidad que se siente de tener un premio de esa naturaleza. Lo viste en aquel, pero el que lo experimentó fue aquel, no tú, ¿sí? Entonces, tú puedes llegar a decir en tu destino, tú puedes haber escogido para tu destino, quiero vivir esto y quiero vivir lo otro y quiero bla, bla. Pero ya estando aquí, tu libre albedrío determina cómo vas a conocer cada una de esas experiencias. Por eso precisamente cuando entramos a ese lugar que tiene un nombre y se llama Fuente de la Contemplación, ¿sí? Así se llama ese lugar, ese espacio en donde entramos primero a solas y empezamos a proyectar con nuestra conciencia en una especie de pantalla, ¿sí? ¿Qué fue lo que vivimos? Y empezamos a analizarlo y lo vemos y hagan de cuenta que es una de esas viejas caseteras de VHS en donde de repente oprimimos un botoncito en donde se regresa a la película. A ver, quiero ver esta experiencia otra vez porque es que no entiendo qué fue lo que aprendí ahí y lo volvemos a ver. Es que no agarro la onda, ¿por qué hice eso? Y le regresamos otra vez. Y eso que lo hicimos, lo hicimos nosotros y estamos tratando de analizar y encontrar la razón de por qué lo hicimos, ¿sí? Pues todas las ocasiones que sea necesario estamos con ese cassette, avanzándolo, regresándolo, analizando qué es lo que estamos viviendo o qué fue lo que vivimos, ¿sí? Para poder entender qué estamos aprendiendo. Sacar la conclusión de cómo es que esa escena, ese momento nos enseñó algo. ¿Qué provecho obtuvimos? ¿Qué provecho obtuvimos de que, voy a volver a poner de ejemplo a mi hermano, el que es más grande de los que quedan ahorita? Cuando me preguntó en una Navidad, me agarró y me dijo, oye carnal, ¿y qué estás haciendo ahora? Ah, pues mira, ahorita estoy trabajando en una clínica que se llama Tao Internacional y estoy atendiendo personas con depresión, personas con esquizofrenia, niños con déficit de atención, hiperactividad y enfermedades crónico-degenerativas. Se me queda viendo. Oye, carnal, mande, ya deja de estar engañando gente, güey. Yo, perdón, ya buscándote un trabajo normal, donde tengas tu seguro social, donde tengas tu afore.
Ya deja de estar. Y me quedo yo así. Qué bueno que eres mi hermano. ¿Sí? Maestro, pero una cosa. Espérame, porque si no se me va la idea. Y entonces, al paso de los años, vengo analizando, ¿qué fue lo que aprendí con él? ¿Qué fue lo que aprendí con mi otro hermano que ya trascendió de un infarto? La verdad, lo único que hice fue estar de espectador viendo cómo se despedazaban, porque la verdad no formé parte de sus vidas. En realidad, o sea, estuve, pero no estuve. O si estuve, pues estuve detrás de la barrera, como dicen en los toros, ¿no? Viendo cómo toreaban sus vidas, ¿sí? Pero no aprendí nada con ellos. En realidad, mis experiencias, mis aprendizajes fueron en otros lados, con otras personas, ¿sí? Y tan se acabó, ¿sí? A lo mejor igual y con ellos lo que aprendí fue valorar lo que verdaderamente debería de ser una familia, porque no la tuve. A pesar de haber sido 6 hermanos, ¿sí? No la tuve, no tuve convivencia con ellos, a pesar de haber estado viviendo con ellos gran parte, un tercio de mi vida, ¿sí? Entonces, a lo mejor eso fue lo que aprendí. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que voy a analizar del otro lado cuando esté revisando todas mis aventuras en esta encarnación, ¿sí? ¿De qué me sirvió vivir con ellos? ¿Para qué estuve viviendo con ellos? ¿De qué me sirvió haber trabajado para las personas que me dieron tantas lecciones siendo mis jefes? ¿De qué me sirvió atender a tantísima gente que he venido atendiendo desde que me empecé a dedicar a lo que es las terapias alternativas? ¿De qué me sirvió la mención del último jefe que tuve trabajando para iniciativa privada, que agarró y me dijo, después de que le dije, mira, es que lo que tenemos que hacer es, para que esto salga bien, tenemos que hacer es, tú a mí no me vas a enseñar cómo manejar mi negocio. Quédate con tu pinche negocio. ¿Para qué me contrataste? Para tener a alguien a quien estar calabaceando porque las cosas no funcionan. Quédate con tu negocio y calabaceate tú solo. Ahí te ves. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. ¿Sí? O sea, ¿qué aprendí con eso? ¿Sí? Pues eso es lo que voy a analizar en el momento que esté yo del otro lado, ahí en la fuente de la contemplación. ¿Sí? Para eso es. Nadie me va a juzgar. Absolutamente nadie me va a juzgar. Estoy revisando qué aprendí. Me estoy haciendo un examen a ver qué emociones conocí y si verdaderamente las conocí. Si no las conocí, bueno, pues entonces habrá que programar esas lecciones nuevamente para una encarnación posterior. Y si será necesario volverme a encontrar a las mismas personas, pues será necesario hacerlo. Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo aquí? Cada uno de nosotros está viviendo aquí una obra de teatro. Y cada quien tiene sus propios personajes. Cada quien está viviendo su propio drama. Y ese drama lo escribieron ustedes mismos, en conjunto con las demás personas con las cuales ustedes se han encontrado poco a poco en el trayecto de la vida. Ustedes nunca se han encontrado con nadie por casualidad ni por coincidencia. Cada persona que ha habido en su vida y que habrá en su vida son personas que llegaron en su momento o llegarán en su momento. Nadie llega antes, nadie llega después. Nadie sobra en nuestras vidas, ni nadie falta. Todas las personas que pasan por delante de nosotros, a pesar de la tos, son necesarias. ¿Sí? ¿Te acuerdas de una caricatura de Bugs Bunny donde Bugs Bunny saca un letrero que dice, saquen al de la tosferina?
¿Se acuerdan de esa voz que le ponían a las caricaturas? Es Acme, ¿verdad? Salía el coyote con algo así en sus manos. ¡Qué casualidad! Hoy no es Acme. ¿Sí? Bueno, pues sí, efectivamente, cada persona que está en nuestras vidas o que ha llegado a nuestras vidas, que estuvo o que llegará, son personas que son totalmente necesarias porque cada una de ellas nos va a enseñar algo, o lo que es peor, es alguien a quien le tenemos que enseñar algo. Alguien a quien le vamos a dar un mensaje, una decisión. Así sea aquí en la esquina, alguien que se acerque, oiga señor, ¿no sabe dónde se encuentra la calle de Montserrat? Ah, sí, mira, te vas aquí derecho y bla, 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 bla. O estamos parados aquí, oiga, ¿no sabe dónde están las tortas Capricho? Ah, sí, mira, está aquí adelante, atraviésate Patriotismo ahí por esa calle, 3, 4 cuadras adelante, ahí está tortas Capricho. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Era necesario que yo estuviera parado ahí para que esa persona supiera llegar a tortas Capricho. Fue un acuerdo. Oye, te pido un favor, es que como yo no voy a saber dónde va a estar tortas Capricho, no seas malito, podrás estar parado ahí. Dios te bendiga. Gracias por haber venido. ¿Sí? Necesito que estés ahí parado porque tú sí vas a saber dónde está tortas Capricho y pues va. Sí, cómo no. Y firmamos el contratito nada más por el hecho de estar ahí necesariamente para que le diga yo dónde está tortas Capricho. ¿Sí? Bueno, pues te mandé. ¿Quién preguntó? ¿Tú preguntaste? Ah, es muy fácil. Mira, agarras, sales de aquí de la escuela, te atraviesas Patriotismo y por la callecita esta, ¿cómo se llama? Empresa. Por Empresa, te vas caminando 5 cuadritas hasta hacia Insurgentes y ahí en una esquina, ¿qué es? ¿Rembrandt? Ah, Rodin, bueno, era un pintor, por ahí andaba. Sí, en la calle de Empresa con Rodin, ahí está Tortas Capricho. Miren, ya está anotando. ¿Verdad? Bueno, pues esa es ya ven, me comprometí con ella que yo le iba a decir dónde estaba Tortas Capricho. ¿Fue casualidad que haya yo estado aquí? No. ¿Fue coincidencia? No. La información le llegó en el momento preciso, a la hora precisa. ¿Mande? Fíjate. Así es. ¿Sí? Entonces, mande. Entonces estamos repitiendo y repitiendo muchas veces aquí en esta vida, estamos repitiendo el aprendizaje y no nos damos cuenta, porque no lo hemos aprendido o no cerramos esa situación y volvemos a repetirlo y a repetirlo y decimos, es que no puedo con este problema. ¿Cómo le dicen a Polo Polo? Tarán, tarán, tarán. Siempre lo mismo. No damos por terminado ese problema, continuamos con ese tipo de vida, la que hayamos escogido. ¿Lo estamos escogiendo o debemos de terminar? Fíjate bien. ¿O las repeticiones también aquí? Fíjate bien. Dibujé el otro día aquí una ruta crítica, en donde los circulitos significaban el momento de una decisión. Las miles de posibilidades. Millones. Cuando tú escribes tu destino, escribes todas las posibles alternativas que deben de existir para cuando tomas una decisión. Cada uno de esos círculos es una decisión. Y esa pregunta es, ¿ya aprendí? Pero como no aprendiste, síguele otra vez por la misma y se vuelve a repetir el hecho. Quizá con otras personas, pero se vuelve a repetir el hecho.
Es como una señora que le habló una ocasión a Toño Esquinca y le dice, Toño, es que necesito ayuda. Fíjate que mi hija tiene un problema con los hombres. Dice, ah, caray, ¿por qué? Todos los hombres le salen igual. Todos los hombres le salen igual. ¿Por qué? Todos le resultan borrachos golpeadores. Dice, todos con los que se relaciona o que tiene noviazgo, dice, todos le resultan borrachos golpeadores. A ver, señora, ¿dónde conoce a esos hombres? Dice, bueno, mi hija le gusta mucho andar en los antros, le gusta pues tener sus amigos ahí en ese tipo de lugar. ¿Y de dónde es de donde consigue los hombres? Pues es ahí donde los conoce. Pues que cambie de círculo social y conocer a otro tipo de hombres. Dice, si no cambia de círculo social, pues va a seguir conociendo a los mismos hombres y todos son iguales. Dice que cambie, que vaya a divertirse a otro tipo de lugares. Hay otro tipo de diversiones. ¿Por qué a fuerza tiene que ser un antro? Dice, pues es porque así le gusta, pues así le gustan los hombres. Pero ¿qué hay de cierto en eso que dicen? Que como que cuando el papá es golpeador y borracho y todo ese tipo de cosas, como que inconscientemente cae. Se llama patrón de conducta. Se te genera un patrón de conducta. Eso sí existe, ¿verdad? Sí, pero ese patrón de conducta está condicionado precisamente porque quien te enseñó ese patrón de conducta, que fue el papá, bueno, no digo a ti, ¿verdad? Pero a quien le haya tocado ese papá, ¿sí? Pues le está enseñando lo que es ese patrón de conducta porque él se comprometió a enseñarle ese patrón de conducta. Porque son las emociones que esa persona necesitaba conocer, hombre o mujer, ya sea que el hombre diga, ah, pues es que mi papá era así y todos mis familiares han sido así, pues yo tengo que ser así. Porque si no, pues ¿cómo? Eso es inconsciente, ¿no? Es inconsciente y eso lo aprendes, como decía hace rato en metafísica, entre el día de nacimiento y el día que cumples 4 años, porque es cuando te enseñan los preceptos de vida. Y en esos primeros 4 años de vida ves cómo es el comportamiento del papá. Y se te graba mucho eso si es que eres mujer. Porque lo tomas como el modelo de hombre que debes de buscar para cuando eres adulta. ¿Sí? Entonces, ustedes habrán visto a muchas muchachitas, por ejemplo, hoy en día, que suelen empezar a tener amistades con muchachitos que a veces son muy agresivos, les gusta practicar el bullying, etcétera, y se va por ahí. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas el papá de esa jovencita es así, y ella lo vio desde antes de los 4 años. O si se es hombre, resulta que empieza a ver que el papá es así, ah, pues yo voy a ser igual que mi papá, y empiezan a ejercer el bullying desde los 4 años, ¿sí? Desde los 4 años ya son agresivos, ya son violentos, ¿sí? Cuando son gays, ¿qué quiere decir que tu papá era gay? No, de los gays vamos a hablar en un capítulo especial, ¿sí? No necesariamente, pero dime. Pero bueno, ese es por el modelo que tú estás viendo desde niño, ¿no? Y que tratas de, bueno, no tratas, pero se va apegando a tu manera de pensar. Sí. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mi madre, desde que era yo niña, bueno, desde que era chica, me decía, ay, me pasó esto en la escuela? Cuando era yo niña, me sucedió esto. Conforme fui, y era igual a lo que a mí me había pasado. Cuando yo fui creciendo, progresivamente me dijo mi mamá siempre iba diciendo, ¿te has dado cuenta que tu vida y la mía han ido paralelas? Y para mi desgracia, toda mi vida fue así. Toda mi vida ha sido así. Y lo mismo que vivió mi madre, pero no porque no me gustara. Pues no, pero tú lo escogiste. Pero yo no lo escogí. ¿A qué no? Cuando yo me casé, y sí te voy a decir algo, nos irán a la iglesia porque Déjenla oír. en la iglesia, yo dije, escuché una voz que me dijo, no vas a durar casada.
Ajá. y no me casé. Bueno, Y eso, yo tu guía hice lo que- espiritual quizá ahí. Yo quería casarme y vivir toda una vida con él. Pero no lo escogiste así. Y no aquí, sino allá. ¿Sí? Dime. Yo efectivamente te puedo dar testimonio de lo que dices y de lo que ella dice. Realmente sí elige uno inconscientemente. Yo tuve un padre muy guapo y muy mujeriego. Y yo fui testigo de cómo mi madre sufrió tanto por eso. Entonces, según yo, en mi conciencia, nunca iba a escoger un hombre mujeriego. Inconscientemente, ¿qué hice? Escogí un hombre mujeriego. Y sabes que después leí, hay un libro que dice las mujeres que aman demasiado, y ahí lo dice también que uno inconscientemente hace el patrón que queda dentro de uno, no consciente, sino inconsciente. Ujú. Eso viene inscrito dentro de un libro que se llama Los hijos de Yocasta. ¿Los hijos de qué? Los hijos de Yocasta. Ojalá que lo puedan conseguir porque ya es un libro muy viejo. Pero a pesar de que ese libro se escribió en los años 70, no sé por qué razón ya no se reeditó ni nada. Entonces, ojalá que lo puedan encontrar. Todo eso que acaban de decir ellas viene en ese libro. Pero reafirma los hijos de Yocasta. ¿Saben ustedes quién era Yocasta, verdad? ¿No? ¿No? ¿No saben quién era Yocasta? ¿No? Era la madre de Electra, la madre de Edipo. Ujú. ¿Conocen el síndrome de Edipo? ¿Cuál es? De que el hijo está enamorado de la madre, o sea, tiene mamitis, ¿verdad? ¿Conocen el síndrome de Electra? ¿Sí? Cuando la hija idolatra al papá, está enamorada del papá, ¿verdad? Bueno, pues ahí en ese libro, ahí viene inscrito todo ese conocimiento, ¿sí? Describe perfectamente todo ese patrón de conducta. Pero ese patrón de conducta forzosamente tuvo que haber alguien que se había comprometido previamente a que nos lo enseñara, ¿sí? Y entonces, para que eso se pueda llevar a cabo, hay unos ciertos seres que también son humanos, ¿sí? Que están alrededor de nosotros constantemente, moviendo los hilos para que las infraestructuras se den y podamos aprender y tener todas las vivencias necesarias para que nosotros aprendamos lo que escogimos aprender. ¿Pero quiénes son esos seres? Nuestros familiares, Guías amigos. espirituales. Guías espirituales, vamos a hablar de ellos posteriormente, ¿sí? Pero sí, efectivamente, o sea, lo que nosotros escogemos y que se queda inscrito dentro de nuestro libro del destino, ¿sí? Ellos cuidan mucho que se lleve a cabo. Por eso les dije el otro día que vieran esta película que se llama Los Agentes del Destino con Matt Damon. Yo la vi. ¿Ya la viste? Yo la he visto. Y verdad que se esfuerzan hasta el máximo para que uno no se desvíe de lo que uno quiere aprender, o bueno, de lo que uno escogió aprender. Pero si el libre albedrío se empecina en que no, es que ya estando aquí lo quiero cambiar, no es eso lo que quiero aprender, porque resulta que me enamoré de otra chava. Resulta que conocí a una chica que es de otro grupo y ando que babeo por ella y quiero fuerza con ella, ¿sí? Pero los agentes del destino, o sea, mis guías espirituales, empiezan a, no, aléjala, ponle obstáculos, no dejes que, ¿sí? Vamos a conocer que los guías espirituales muchas ocasiones no son tan amigos como quisiéramos, ¿eh? Ajá. Ahora sí, dime. Es que sí, también se estudia la mitología del espíritu. Ahí es cuando se van formando arquetipos socioculturales, el conocimiento de los libros que ya salió hace muchos años. No se escuchó de nada. Freud, Jung. No sé si lo Sí, Jung. conocen. Entonces habla mucho también del inconsciente personal y del consciente colectivo. Entonces ahí es donde también Sí. podemos buscar
Miren, ahí el mayor ejemplo que nos está mencionando Carmen se refiere a lo siguiente, ¿sí? O sea, Jung habla acerca de arquetipos, sí es cierto, pero lo que, aunque no se dieron cuenta ellos que fueron grandes psicólogos, trataron de explicar que los dioses, que ni eran dioses, ¿verdad? Manejaban mucho nuestros destinos y nos marcaban para cierto tipo de misiones, ¿sí? Y entonces establecían cierto tipo de infraestructuras para que nosotros hiciéramos lo que ellos querían que se hiciera y todo. No es que ellos hayan querido que se hiciera, simple y sencillamente que eran los aprendizajes que nosotros habíamos escogido y ellos se dedicaron en cuerpo y alma a hacer que lo que nosotros queríamos hacer se diera, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este cuate que estaba al frente de los 300 ahí en Esparta? Leónidas. Por ejemplo, Leónidas escogió yo soy aquel, quiero ser el mejor guerrero de toda la historia y quiero ser el mayor líder y todos los 300 ¿sí? Y todos, sí, nosotros te apoyamos y tú vas a ser el líder, sale, va, y se la dieron, los dioses le armaron la batalla para que entonces Leónidas fuera el mejor guerrero de toda la historia, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y lo enfrentaron contra el mejor ejército que había en aquel entonces, que eran los persas, ¿sí? No mató a Jerjes porque no le alcanzó la fuerza para que llegara la lanza hasta donde estaba Jerjes, que si no. Pero ¿qué tal el otro cuate que se aventó la batalla de las Termópilas en naves, que ese sí, ¡guas! ¡Bolas! Y ese sí le atinó a Jerjes. ¿A poco no? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas, pues los dioses, ¿qué hicieron? Que ni eran dioses. Pusieron toda la infraestructura para que se llevara a cabo, ¿verdad? Pero eso se lo hacen solamente a los grandes héroes. Nos lo hacen a todos. Nos lo hacen a todos. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, ¿cuántos años se pasó el señor López Obrador queriendo ser presidente? ¿Cuántas piedras le pusieron en el camino para que no lo fuera? ¿Cuántas veces se tuvo que postular? 3, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Hasta que verdaderamente le tocaba, no fue antes, no fue después. Si le hubiera tocado en la primera, si hubiera sido presidente en la primera ocasión que se postuló, la casualidad y la coincidencia no existen, ¿sí? El hubiera tampoco. El hubiera, es que yo hubiera, pues es que hubieras, pero no hubiste, hiciste otra cosa, ¿sí? Y así, entonces, si yo hubiera estudiado otra cosa, no estaría aquí. Pues qué padre que estás aquí, porque entonces estás funcionando dentro de lo que los demás necesitaban que tú funcionaras. Así es que mete el empeño a lo que estás haciendo, así sea cambiar una llanta o así sea vender chicles, porque alguien en la esquina necesita que le vendan un chicle. Y tú vas a ser el vendedor de chicles, porque tú escogiste ser el vendedor de chicles y vas a ser el mejor vendedor de chicles. En todo lo que nosotros estemos haciendo, y como lección, ¿sí? Debemos de ser lo mejor. Debemos de ser lo mejor. No podemos ser mediocres. Y nos lo dijo Jesús, ¿se acuerdan? Nos lo dijo Jesús. Yo a los mediocres los vomito. O eres o no eres. Y si eres, vas a ser el mejor. Y si no, quítate. Jesús constantemente así lo pintan muy dulce, que era un gran hombre. No, hombre, Jesús era enérgico. Era no golpeador, pero sí era de armas tomar, era de decisiones firmes, fuertes, ¿sí? Judas,
que era el chamaquito que siempre estuvo con él desde chico y fue su guardaespaldas y le protegía las espaldas y no dejaba que nadie lo golpeara, según, ¿sí? No era que lo cuidara, le cuidara las espaldas o que fuera su guardaespaldas o que se diera de golpes con los otros para defenderlo, no. Al contrario, Judas era el que lo controlaba. Aunque ustedes no lo crean. Judas, cuando estaban pequeñitos, fue testigo de que Jesús estuvo a punto de matar a un chavo que le estaba haciendo bullying. Estaban jugando canicas, cuenta la anécdota, estaban jugando canicas y llegó otro chavillo y les pisoteó las canicas y entonces se levantó Jesús y le preguntó, ¿por qué me haces eso si yo no te estoy haciendo nada? ¿Qué? ¿No te gustó? Y entonces Jesús, sin mover un dedo, le empezó a asfixiar. Y empezó el chavo y entonces Judas era el que estaba jugando con Jesús y le dijo, Jesús, no lo hagas, no es por ahí, no lo hagas, eso no es lo que viniste a hacer, déjalo, suéltalo, no lo hagas. Y entonces Jesús lo soltó, tras el chavo azotó y, eres un demonio, cállate, le dijo Judas, no vas a decir nada, absolutamente nada de lo que acaba de suceder aquí, si no te la voy a partir yo. Y lárgate de aquí, no nos vuelvas a molestar. Y se fue el chavo y no contó nada. Pero Jesús estaba utilizando sus poderes en ese momento para Camino Negro. Entonces Judas lo que hacía era controlar a Jesús, de que no se metiera en la violencia, de que no supiera no controlar su ira, de que aprendiera a ser congruente, de que fuera incluyente, de que aceptara todo tipo de gente, ¿sí? Pero llegó el momento ya una vez en la misión y le dijo, Judas, tú eres quien mejor me conoce y yo no te pediría esto si no fueras capaz de hacerlo. No se lo pido a nadie más porque sé que nadie más lo puede hacer. Tú eres el que me va a vender y tú eres el que me va a entregar. Jesús, no me hagas esto. Sí, ¿sabes por qué? Porque tú eres el único que tiene la capacidad y porque tú eres el que más me ama. Si tú no me amaras, no lo harías. Y entonces Judas aceptó y lo hizo. Pero primero me ha de haber dicho, no manches, qué cosa me pasa. No, dilo bien, ¿lo puedo decir? Oye Jesús, no mames, o sea, ¿cómo? Me la paso toda la vida defendiéndote y ahorita me sales con que ahora sea yo el que te entrega. No me jodas, carnal. Sí, porque tú eres el que más me ama y eres el único al que le puedo encomendar esta misión. Sí, nada más que el problema, pues porque él no quería vivir la vida sin Jesús. O sea, a su manera, no vas a creer que eran gays, ¿sí? No, para nada, pero a su manera él no podía vivir. Él no podía vivir sin Jesús. Alguien tenía que entregar a Jesús. Sí, y ese fue No Jesús. veo por qué, o sea, se lo preguntaba a mi mamá desde los 7 años, ¿por qué culpan a Judas? Si Judas no entregara, no hubiéramos conocido a Jesús. O sea, yo lo veía así como tú lo estás contando. Alguien lo tenía que hacer. Sí. Y es como en el caso también igual de ¿cómo se llama? No, el que lo mandó a matar, no Pilato, sino Herodes se murió de la risa. No, el que era el jefe del Sanedrín, ¿cómo se llama? Caifás. Jesús era conocido por Caifás desde antes de nacer, porque les narré que María había estado en el templo hasta que regló
El primer día que arregló le dijeron, niña, agarra tus cosas y shush, shush. ¿Quién fue el maestro de María? Caifás. Caifás estuvo a cargo de su resguardo, la cuidó como lo más preciado que podría haber. Y Caifás sabía perfectamente que él era el que iba a mandar a matar a Jesús. Pero aquí viene una Espérame, contradicción. o sea, no es contradicción, no hay No, ninguna espera, contradicción. espera. A ver, ¿Cómo lo podía saber 30 años antes si nosotros no sabemos lo que va a pasar unos antes? O No, sea, no lo supo desde 30 años antes. Caifás, en forma consciente, era un papel que estaba representando un altísimo maestro iluminado. Él sabía que era lo que tenía que hacer. Cuando llegó ya Cristo. No, desde antes siquiera que naciera María. Él estaba consciente de qué era lo que él tenía que hacer, a qué había venido, para qué se había encarnado. ¿Sí? Entonces su misión como agente del destino fue poner toda la infraestructura necesaria para que María fuera inseminada artificialmente, siendo virgen, y fuera madre del supremo poder, y entonces a estar atento a todo lo que hacía Jesús para irle poniendo todo el camino hasta que llegara, hasta que verdaderamente lo pudiera crucificar. Ese fue Caifás, un gran agente del destino. Pero ¿cómo saben todo eso? Analízalo. Pues es que como tú mismo ya sabes quién es. Toma en cuenta el funcionamiento, toma en cuenta el funcionamiento de toda la estructura, cómo te la describen los testimoniales de la gente a la que le hacen las regresiones a vidas pasadas, y no a vidas pasadas, sino la terapia en sí, en donde se revela, pase usted, en donde se revela, ¿sí?, cómo es el funcionamiento de lo que haces del otro lado, ¿sí? Y entonces, al ya saber cómo es que es del otro lado, nosotros estamos en conciencia ahora de que esos grandes maestros o agentes del destino están alrededor de todos nosotros. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer ahora es identificar quiénes, en los ejemplos más grandes, y en este caso el más grande es el de Jesús, quiénes eran esos agentes del destino y cómo es que cada uno de ellos estaba cumpliendo con su misión y cumplió con su misión. En el caso de cada uno de ustedes, ¿quiénes han sido esos agentes del destino? ¿Quiénes verdaderamente han tenido algo que hacer dentro de su vida? ¿O qué es lo que ustedes han tenido que hacer dentro de la vida de otras personas? ¿Sí? ¿Son ustedes simple y sencillamente unas máquinas biológicas encargadas de haber traído niños al mundo? No, ustedes también son maestras o maestros, ¿sí? Ustedes también tienen mucha gente a la cual le enseñaron o le están o le van a enseñar algo. Ustedes han tenido mucha gente a su alrededor que les ha enseñado algo. Nadie en su vida ha sido totalmente intrascendente. Cada una de las personas que ha cruzado por su vida tuvo un acuerdo con ustedes para venir a enseñarles algo o venir a pedirles algo. Alguien a quien ustedes le iban a enseñar algo, ¿sí? El tiempo aquí jamás se pierde, nunca se desperdicia, ¿sí? Y todas aquellas personas que en un momento dado estén por ahí en la baba pensando en que hay la trascendencia del cangrejo, ¿sí?, o la inmortalidad del cangrejo, y rascándose la panza ahí en una playa, según supuestamente perdiendo el tiempo, pues no. Por alguna razón están ahí y algo tendrá que suceder en su momento, ¿sí? Nada antes, nada después, ¿sí? ¿Quién de ustedes tiene ganas de ir a Bora Bora? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ir a Bora Bora? Bora Bora, el hotel más caro del mundo, y está en medio del Pacífico, es una playa preciosa, es una isla paradisíaca, ¿sí? ¿Quién quiere ir entonces a Islas Maldivas? A ver. ¿No las conocen? ¿No las han visto? Las Islas Maldivas están al sur de la India, en medio del Océano Índico.
¿No quieres ir? Quiero ir en el barco donde está Disney. ¿En el barco donde está qué? Disney, todo lo de Ah, ¿quieres ir a Orlando? ¿O quieres ir a...? No, en el barco, en el barco. Ah, en el barco. Ese barco no lo conozco. Ay, güey, ¿en serio? No, ese sí no lo conozco. ¿Cuál es? Ay, pero ese sí no lo supe. Quiero ir Mira. con Mickey Mouse. O bueno, eso es un lugar paradisíaco, ¿sí? Bueno, pues el lugar a donde ustedes vayan a ir, el lugar a donde ustedes vayan a ir, ya lo tienen programado. Ya escogieron a dónde van a estar. Escogieron quiénes iban a ser sus padres. Escogieron quiénes iban a ser sus hijos. Ay, mira, Carolina, no me salgas con ese tipo de cosas que tú a cada rato te me vas de vacaciones. Sí, pero allá esas partes. Ay, ¿quién quita y uno de estos días si te alcanza tu lanita para ir a uno de esos lugares? ¿Ah? No me digas que no, Caro. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros vamos a vivir y el tiempo que vamos a vivir y la forma en que vamos a dejar de vivir, ya la tenemos programada. Ay, a mí eso no me gusta. Me da miedo. Somos conscientes de nuestra amenaza. No. Eso está en tu subconsciente y solamente tu subconsciente te va a hacer tomar las decisiones que te van a conducir hacia esa meta. Y los agentes del destino que están alrededor de ti te van a llevar hacia esa meta. ¿Sí? Puede que sean tus familiares, puede ser que sea tu mejor amiga, puede ser tu peor vecina. Son los mismos guías espirituales. Hay un libro que dice que Jesús vivió y murió en Cachemira. Ajá. Cuando uno va allá, muestran la tumba. No lo ponen porque no son cristianos, sino lo manejan como un profeta, que cuando reencarna, vamos a decir, o resucita, se va, huye, porque es perseguido y se va a vivir allá. La muestra que ellos indican es que tanto los pies como las manos coincide con cuando fue clavado, etc. ¿Qué opinas de eso? Lo que opino es de que no podemos aseverar todo ese tipo de cosas porque sería tanto como decir que Giorgio Bon Giovanni es la reencarnación de Cristo. Giorgio Bon Giovanni tiene exactamente los mismos estigmas, las manos, la frente, el costado, los pies. Cuando empieza a sangrar Giorgio Bon Giovanni, le dan unas fiebres y no puede caminar ni nada. Entonces, pues sería tanto como aseverar eso. O sea, no podemos. La verdad no podemos. Entonces, sí es un... ¿cómo te diré? Porque han hecho estudios y con Es un acto de fe. época. Es un acto de fe. Es como decir que, por ejemplo, los sacerdotes judíos que se encuentran en Libia, que son negros, efectivamente tienen ahí el Arca de la Alianza. O sea, es un acto de fe para quienes les toca vivir ese acto de fe. Ahora sí, dime. A ver, entonces Satán no sería un agente del mal, porque está castigando a los que supuestamente serían policía del bien y está castigando a todos los que hacen cosas malas. Pero la cuestión está de que... Supuestamente, si intentáramos creer que eso pasa. Sí, el caso está que que... lo toman como un agente del mal, porque pues, es uno de los guardianes del Señor, que está castigando a quien no cumple, ¿no? Pero en este caso, por decirte algo, ahí es donde ya entra la parte final de esta clase. Qué bueno que lo tocaste. Lucifer, Satanás, Belcebú y todos esos pobres diablos que estaban con ellos no pueden influir en ustedes. Ellos dejaron este plano en poder del ser humano precisamente desde que Jesús hizo descender la energía divina
sobre todos los seres humanos, no solamente sobre los que estaban ahí presentes, sino sobre todos los seres humanos, ¿sí? Al cual se le dio el nombre de Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, cuando Jesús hizo descender el Pentecostés, se terminó totalmente la influencia de ese tipo de seres sobre el ser humano, y desde hace 2000 años, o casi 2000 años, el ser humano es totalmente responsable de todo lo que ha venido sucediendo en este planeta, bueno o malo. El problema es de que ahí se presenta la otra característica que tiene el ser humano, y a lo mejor igual ya lo leyeron en su manual, quienes ya tienen su manual, y es el hecho de que somos muy cobardes. Muy cobardes porque nunca aceptamos nuestra responsabilidad. Desde pequeños, siempre en forma inconsciente le echamos la culpa a otro de lo que nosotros hacemos. Siempre aventamos la pedrada, rompemos el cristal y escondemos la mano, y cuando el dueño de esa casa o dueña sale, ¿quién rompió los vidrios? Fue él, yo lo vi, él aventó la piedra. ¿Yo qué? Yo no hice nada. Sí, yo te vi, tú lo hiciste. Eso es algo muy tradicional entre los niños, pero resulta que es una cuestión inherente en el ser humano. Somos sumamente cobardes para reconocer nuestras responsabilidades, y entonces no aceptamos nuestra responsabilidad. Para cuando ya nos toca trascender, estamos llenos de pavor, llenos de terror, porque no queremos irnos, pero no porque nos vaya a ocurrir algo ahí en el momento de trascender, no nos queremos ir porque no queremos ser responsables a la hora de hacer nuestro análisis de lo que hicimos. O sea, el juicio nadie nos lo va a hacer. No vamos a ir a enfrentarnos a nuestro jurado. No vamos a ir a enfrentarnos a Dios. Dios tiene tantas cosas que hacer de toda su creación, que una mota de polvo, como lo somos cada uno de nosotros, agarra y nos dice, tranquilos, parte de tu aprendizaje, o sea, no te pasa nada. No, pero es que, y cuando llegamos ahí a la fuente de la contemplación y empezamos a analizar todo lo que hicimos, ser responsables de lo que estamos viendo en ese video, ¿sí? Nos llena de terror, nos llena de pavor, porque ninguno de nosotros ha sido una palomita blanca, ni tampoco una perita en dulce. Todos nosotros tenemos rabo que nos pisen, y ser conscientes de lo que hemos hecho es lo primero que tenemos que hacer, porque eso nos va a llevar precisamente a liberarnos de los apegos. Y liberarnos de los apegos es lo más importante, porque si ustedes logran liberarse de los apegos y resulta que ya es el último aprendizaje, ustedes pueden llegar a conseguir su iluminación y convertirse en supervisores, en agentes del destino, en maestros ascendidos, dependiendo del nivel de aprendizaje que hayan tenido. Dime, Carmen. Pero si aceptamos nuestra condición humana de imperfección, tal vez se nos baje el nivel a la hora de la muerte, porque hay mucha gente que dura mucho tiempo en agonía porque no quieren ese proceso, ese trance. Pero ese proceso se alarga debido precisamente a nuestra cobardía de no querer aceptar nuestras responsabilidades. Así es que los dejo con su conciencia para que analicen a través de la cuarta lección qué es lo que nos toca la semana que entra.
Les agradezco mucho el día de hoy haber venido a esta clase. Man. Me quedé con una duda. A ver, espérense. ¿Dónde podemos encontrar lo que nos platicó de las canicas de Jesús? ¿Dónde puedes ¿En qué libro encontrar? lo puedo encontrar? No lo vas a encontrar porque esos son los evangelios apócrifos. ¿Sale? Órale pues. Gracias, tan.